Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Espero tengan un excelente año por la misericordia del Señor. Estamos dando inicio a un nuevo culto, pero también a un nuevo año. Agradecidos de Dios por cómo Él ha sido fiel con todos nosotros en el año 2020. El Señor nos ha ayudado a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido. Hemos visto la mano de Dios con nosotros, con nuestras familias, y por eso tenemos que hoy día agradecer a Dios y tener la expectativa correcta de lo que será este año 2021. El día de ayer alguien me preguntó cuál es mi expectativa para este año y mi respuesta fue que el Señor estará con nosotros y el Señor estará con nosotros en toda circunstancia. Por eso en este día, para dar inicio a este tiempo de alabanza y de reflexión, quiero invitarte a que leamos juntos Mateo capítulo 6 del verso 25 en adelante. Estuve mirando y reflexionando en el Sermón del Monte, debido a que sin duda es un tremendo sermón hecho por nuestro Señor, donde pone pilares fundamentales de lo que debe ser la vida de cualquier persona en este mundo. Y por eso, mirando este texto, saltó a mis ojos este párrafo que está en Mateo capítulo 6, versos 25 en adelante, porque si quiero tener expectativas y saber cuál es el rumbo, el camino, el cómo debo caminar en este tiempo y en tiempos que son de incertidumbre y de circunstancias difíciles, por supuesto este texto tiene mucho que decirnos. Vamos a leer, dice así: por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, qué tremendo, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor nos alienta a poner nuestra confianza, no en los tiempos, no en los políticos, no en la economía, a poner nuestros tiempos y mirar al horizonte con la esperanza de que hay un Dios grande en los cielos que tiene cuidado de nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a que con eso en tu mente y en tu corazón podamos iniciar en este día orando, dando gracias a Dios. Y también, por supuesto, siendo canal de bendición, compartiendo esta transmisión con aquellos que son amigos nuestros, familiares y que necesitan escuchar, por supuesto, el mensaje del Evangelio. Este día Dios tiene una palabra para nosotros, una palabra, una exhortación maravillosa que espero que Dios hable completamente y ampliamente a nuestros corazones. Así que te invito a que cierres tus ojos y podamos orar delante de nuestro Señor. Padre, en este día maravilloso, donde estamos dando inicio a este nuevo año, con un nuevo culto de alabanza, de adoración y de predicación de tu palabra, yo quiero rogarte, Dios mío, que tú puedas obrar en nuestros corazones como con una palabra poderosa, Señor, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo te ruego que tú obres en nuestra vida, que obres en cada uno de nosotros quienes estamos hoy congregados en tu nombre a través de esta transmisión, para que, Señor, tú seas glorificado en nuestra vida y nosotros sin duda transformados a la imagen de Cristo nuestro Señor. Padre, gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado
y sin duda nos ayudarás en este año que comienza. Nuestra esperanza, Señor, está puesta en ti. Tú eres Jesús, tú eres Señor, tú eres Padre, nuestra única esperanza. Señor, iniciamos este tiempo, Señor, con alegría, con gozo, dispuestos en nuestros corazones a poder celebrar tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, nuevamente les invito a compartir este mensaje vía Facebook, vía WhatsApp, el link de YouTube, con aquellos que necesitan, y que nosotros dispongamos también nuestro corazón para cantar, para alegrarnos, para celebrar esta misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros, su pueblo. Así que les invito a cantar. Si quiere se pone de pie, como usted ahí esté con su familia, pero alabe al Señor con todo su corazón. Lo vamos a hacer entonces en el nombre de Jesús. Buenos días, amados hermanos. Se alegra mi corazón el poder saludarles en el primer domingo, ¿cierto?, de este año 2021, en este primer culto del año. Agradezco al Señor por esa oportunidad y agradezco a Él también por el año que se fue, ¿cierto?, que a pesar de todas las situaciones vividas, gracias a Dios, Él nos sostuvo, y entiendo que a cada uno de ustedes también. Y pedimos a Dios que Él nos ayude en este año que también comienza en esta situación. Sin duda que todas las cosas para los cristianos redundan para bien, así que de eso tenemos que estar confiados y esperando siempre en el Señor. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes una lectura, la cual se encuentra en el libro de Colosenses, en su capítulo número 1, desde el versículo 15 ya hasta el 23. Así que lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que también me pudiese acompañar. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, porque está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo, ¿cierto?, al igual que en el libro de Hebreos que estamos estudiando, muestra la preeminencia de Cristo, que Él está por sobre todas las cosas, y nos hace una invitación muy particular, ¿cierto?, en el versículo 23, donde dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en Él, y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído. Nos invita a estar firmes, a confiar, a no desesperarnos, sino que siempre a estar confiados en la esperanza que es Cristo el Señor. Porque Él un día prometió volver y lo va a hacer. Así que esa es nuestra esperanza de gloria. Le invito a que todos juntos podamos cantar a nuestro Señor. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él.
Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. te cantarán, tu misericordia alabará. cantaremos juntos
al Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. eres grande, Dios. No hay nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén, hermanos. Continuando, ¿cierto?, con este devocional, me gustaría compartir otra lectura, la cual se encuentra en Primera de Juan, en su capítulo número 2, desde el versículo 23 y hasta el 25. Y dice así su palabra: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué hermosa promesa, amados hermanos. Dios no miente, Él no es mentiroso, y Él nos prometió la vida eterna. Solo tenemos que permanecer en el Padre, tenemos que permanecer firmes en Cristo hasta el final. Pase lo que pase, venga vientos, vengan mareas, vengan enfermedades, nada puede estar por sobre Dios en nuestras vidas. Así que le invito a que sigamos cantando a nuestro Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi
mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendré.
adoramos, Señor. Oh, guíanos. Oh, 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 Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo de adoración, de alabanzas, a nuestro gran y bendito Dios. Estamos tan alegres de poder celebrar un tiempo nuevo. Estamos iniciando un nuevo año con la expectativa de que Dios está con nosotros y de que Dios es fiel a su palabra, de que Él es digno de ser adorado, de que Él es digno de ser creído. Y por eso seguimos adelante con la predicación de su palabra, viviendo en comunidad, haciendo todos los esfuerzos a los llamados bíblicos que Él nos hace para poder mantenernos firmes y creciendo en nuestra fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animar tu corazón a que en este día abras tu entendimiento, que abras tu corazón a escuchar el mensaje de la palabra y que también puedas ser un canal de bendición compartiendo con tu familia lo que Dios hoy te va a hablar. Quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de predicar y quiero rogar a Dios que Él pueda hablar a través de este predicador en este día. Vamos a exponer nuevamente el texto de Hebreos en el capítulo 3, versos 7 al 19. Vamos a profundizar, vamos a seguir avanzando en esta serie sobre la supremacía de Cristo. La semana pasada nuestro hermano Jonathan habló de la supremacía de Cristo sobre Moisés. Y como consecuencia de todo lo que se ha dicho hasta ahora en estos primeros versículos, capítulos del libro de Hebreos, viene una nueva exhortación del autor del libro de Hebreos para remover el corazón. Y sobre todo esto es importante porque si estamos dando inicio a un nuevo año, con mayor razón debemos tener muy claros los fundamentos y cómo está nuestro corazón delante de nuestro gran y amado Dios. Por eso quiero orar para que Él nos guíe, para que Él me guíe, para que Él use mi vida, un hombre imperfecto, para poder predicar su palabra perfecta y que la gloria sea de Él y no de aquel que la expone. Y sin duda que por medio de su Espíritu Santo Él pueda obrar en tu corazón como en el mío. Tú y yo lo necesitamos, así que quiero animarte a que dispongas tu corazón y podamos orar con humildad, pero con fe, con confianza en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias. Padre bueno, porque tu misericordia es para siempre y tú renuevas esa misericordia día con día sobre la vida de hombres y mujeres pecadores como nosotros. Señor, pero tú has puesto tu fe en nosotros y hemos creído, Señor, y hemos nacido del agua y del Espíritu, Señor, y yo te ruego, Dios, que aquellos que hoy necesitan nacer, puedan nacer por la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo. Padre amado, gracias por Cristo. Jesús nuestro Señor está en el corazón de sus hijos. Y si tu palabra hoy será expuesta, yo te ruego que puedas hablar con claridad al corazón de tus hijos y que puedas usar este hombre imperfecto para predicar tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone, Señor. Padre, usa mi vida, Señor. Lléname de tu gracia y que pueda predicar con denuedo, Señor, cumplidamente tu palabra, Señor, y que haga fruto, Señor, en el corazón de todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El título de la enseñanza del día de hoy es El peligro de la incredulidad y el antídoto para esta incredulidad. Vamos a leer algunos de los versículos, 2 versículos de todos los que vamos a estudiar el día de hoy, solamente para introducir la temática de la incredulidad a la cual Dios está llamando a atender, a enfrentar con fe y arrepentimiento. Por eso te invito por favor a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer por favor los versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gloria al Señor. Esta es la palabra de nuestro Señor. Si reflexionamos un poco sobre lo que hemos venido estudiando y el contexto
en el cual hemos desarrollado esta enseñanza, nos damos cuenta que Hebreos está levantando a Cristo por sobre cualquier sistema religioso, cualquier representante de la religión. Como lo explicaba Jonathan la semana pasada, Cristo es mayor que Moisés. Moisés era muy importante y relevante para los hebreos. Y esta carta está dirigida a estos hebreos que habían abrazado el cristianismo, muchos de ellos cristianos genuinos, pero muchos otros no eran cristianos genuinos, sino que abrazaron la religión, y en momentos de prueba, en momentos de persecución, era muy trágico que muchos de ellos estaban intentando volver a sus antiguas creencias. Y por eso, así como Israel en el Antiguo Testamento, frente a la persecución, frente a una realidad donde vieron grandes batallas frente a ellos, dificultades que en su perspectiva eran infranqueables, ellos decidieron volver atrás, comenzaron a no creer, a levantar incredulidad en su corazón, así como sucedió cuando estaban con Moisés en el sector de Cades y Barnea. En el texto anterior, como dijimos, Moisés fue planteado como alguien importante, sin duda, pero jamás se acercaría a lo que significa Cristo para todos nosotros. Y por eso este pasaje describe la incredulidad de Israel como se registra en los capítulos 13 y 14 de Números. Yo quiero invitarte a que tú en la semana estudies el capítulo 13 y 14 del libro de Números para darte cuenta del escenario que es tomado como un paradigma de enseñanza aquí en el libro de Hebreos, y también Pablo lo toma con mucha vehemencia y lo describe también en 1 Corintios capítulo 10. Por lo tanto, lo que el texto nos está diciendo es cómo todos nosotros podemos darnos cuenta que los que no creyeron, los que levantaron incredulidad en su corazón, tuvieron graves consecuencias. Después de probar entonces que Jesús es más grande que Moisés, después de poner ese argumento en la predicación la semana pasada, el texto de Hebreos vuelve a señalar que si la consecuencia de aquellos que se levantaron contra Moisés y lo que Moisés estaba planteándoles de parte del Señor, y si ellos fueron castigados y tuvieron graves consecuencias devastadoras, con mayor razón aquellos que se alejaban de Cristo, aquellos que no creyeron en Cristo de manera permanente, recibirían aún más devastadoras consecuencias sobre sus vidas. Si estos hombres y mujeres fueron severamente castigados porque endurecieron su corazón bajo el ministerio de Moisés, ¿cuánto más recibirían castigo y juicio si endurecen su corazón cuando Cristo les está llamando a creer en Él y seguir sus mandamientos? Sin duda que eso sería mucho más grave debido a que Cristo es mayor, es más importante que Moisés. Por lo tanto, el autor de Hebreos está en esta epístola, ¿cierto?, aprovechando el hecho, usando como un ejemplo lo que sucedió en el pasado al pueblo de Israel para hacer una didáctica y una enseñanza clara del peligro que hay. Es una advertencia a los lectores, así como Dios también hoy, al inicio de este año 2021, también nos está advirtiendo: cuidado, cuidado. Muchos dicen yo creo en Dios, pero cuidado, cuidado, porque hay corazones malos de incredulidad que muchos de ellos terminan apartándose del Dios vivo. En resumen, lo que está haciendo el autor de Hebreos es haciendo una especie de paralelo. Por un lado está mostrando que Israel, ¿cierto?, fue esclavo en Egipto, y los lectores que están recibiendo la carta de Hebreos también podrían ser esclavos del judaísmo. Así como también otro paralelo que hace que como Israel, los hebreos salieron de Egipto, ¿cierto?, con las más altas esperanzas de libertad y de una tierra prometida, también es probable que muchos de los lectores de Hebreos eran personas que salieron del judaísmo con esperanzas de que el cristianismo les proveería a ellos grandes cosas, y lo hicieron con alegría, con celo, con entusiasmo. Es un paralelo que se está viendo con claridad aquí en el texto. Pero también sucede que en este paralelo vemos que Israel flaqueó en el desierto debido a las dificultades que tuvieron que enfrentar. Y el paralelo para los lectores de Hebreos es que muchos de aquellos que estaban recibiendo esta carta también estaban flaqueando debido a las persecuciones que ellos recibieron por ser cristianos. Hermanos, así como Israel también
trató de regresar a Egipto, como se observa en Números capítulo 14, muchos de los lectores también estaban intentando abandonar el cristianismo y regresar a las prácticas del judaísmo. Por lo tanto, es evidente que así como aquella generación recibió castigo en el desierto a causa de su incredulidad, los lectores de Hebreos se perderían en el infierno debido a esta misma clase o este tipo de incredulidad. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a ver en este sermón desde el versículo 7 al 19, es una exhortación, es una serie de advertencias. Hermanos, ¿por qué creo que esto es de parte del Señor? Porque esta es su palabra para nosotros. Y si estamos iniciando un nuevo año, con mayor razón tenemos que tener muy claro que hay un peligro grave, no afuera de nosotros. El peligro más grave para este año 2021 no son las nuevas circunstancias, no son una nueva pandemia, no son una nueva falta económica, no es un conflicto con una persona en particular o con un sistema político, un conjunto de leyes. El mayor peligro en la vida de cada creyente está en su propio corazón, la incredulidad que se puede levantar. Y por eso creo que es tan pertinente como Dios ha provisto en su providencia alertarnos a nosotros al inicio de un nuevo año, un nuevo periodo donde humanamente no sabemos qué va a pasar, más Dios sí sabe. Y Dios está preparando a su pueblo. Dios está forjando una fe sólida, una fe refinada en el fuego como el oro para que brille. Y por eso creo que en este día Dios va a hablar a nuestros corazones. Si entramos entonces en el texto y vemos cómo podríamos dividir esta enseñanza, vamos a ver 4 puntos. Uno de ellos es la importancia de escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra. El texto lo anuncia, que es importante escuchar la voz de Dios a través de la Escritura, porque los corazones se endurecen. El segundo punto, vamos a ver que hay posibilidad de que el corazón se endurezca, o sea, que hay un llamado a no endurecer el corazón. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana es que no debes rendirte frente a la incredulidad, porque todos vamos a ser tentados a ser incrédulos. Es más fácil ser incrédulo que ser creyente. La tendencia nuestra es a no creer. Mas Dios nos está alertando a no rendirnos frente a la incredulidad, frente al pecado de la incredulidad que se va a levantar en nuestra vida. Y el cuarto punto es que tú y yo debemos saber que la incredulidad provoca o resulta, ¿cierto?, a través de pecados graves, se transforma, se manifiesta en pecados gravísimos contra nuestro Dios, y eso tiene consecuencias. Por lo tanto, vamos a ver paso a paso la verdad que está revelada aquí en el texto de Hebreos capítulo 3, versos 7 en adelante. Vamos entonces, al primer punto. En el versículo 7, vamos a ver la importancia entonces de escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra. Dice así el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. Aquí es importante entender el contexto. ¿Qué es lo que el autor está citando? Porque aquí el autor de Hebreos, que está citando el Antiguo Testamento, no está nombrando a David, pero él está describiendo y citando al Salmo 95, que es un salmo escrito por el rey David. Y por lo tanto, cuando el rey David pone este texto, escribe este texto inspirado por el Espíritu Santo, y el autor de Hebreos lo está citando, él nos está dando la relevancia y nos está haciendo un recordatorio de la importancia del estudio bíblico. Porque la misma palabra que está en el Antiguo Testamento, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, es refrendada, es replanteada, es reforzada para nosotros atenderla. Hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros comprendemos las Escrituras y sabemos que esta es inspirada por Dios, en el momento que nosotros la leemos, en el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios mismo. Hebreos está diciendo, vuelvo a repetir, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo hablándonos. ¿Y qué es lo que nos dice? Cita el Salmo 95. Cada vez que tú lees la palabra, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Cuando tú te acercas dispuesto a escuchar la palabra del Señor, Dios te va a hablar.
Por lo tanto, comprender las Escrituras, que son inspiradas, y escucharlas, repito nuevamente, es escuchar la voz de un Padre, de nuestro Dios, que nos ama y no quiere que nos perdamos, no quiere que nos golpeemos y por eso nos quiere hablar una y otra vez por medio de su palabra. El Espíritu Santo le habla al hombre, el Espíritu Santo le habla a la mujer a través de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante lo que este texto nos está llamando. Si hay un peligro grande en la vida del hombre, es la incredulidad. ¿Y por qué se levanta la incredulidad? Porque no está atendiendo a la voz del Espíritu Santo. Esto implica, hermanos amados, claramente que Dios es el autor principal de las Escrituras y el hombre es el autor secundario. Y por lo tanto, nosotros tenemos que encontrarnos todos los días con Dios a través de la palabra, los libros de los profetas, todo el Antiguo Testamento, todos los tipos de escritura que hay en el texto, en la Biblia, la Santa Palabra, nos han sido dadas para escuchar a Dios. Hoy tú y yo necesitamos más que nunca atender a las palabras del Señor. La gente se llena de Twitter, la gente se llena de TikTok, la gente se llena de memes en vez de poner atención a la palabra. Invertimos mucho tiempo en las redes sociales, invertimos mucho tiempo escuchando a uno y escuchando a otro. Mas Dios nos está llamando a que si tú quieres permanecer firme en la palabra, si tú quieres resistir lo que vendrá en el futuro, si tú quieres mantenerte firme en el 2021, dice la Escritura, así dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, hay un llamado a escuchar a Dios para este año. Con mayor necesidad, con mayor fuerza, quiero decírtelo, necesitamos atender. Porque si vienen tiempos complejos, o si vienen tiempos de bonanza, nuestro corazón es engañoso y necesitamos resistir por medio de este fortalecimiento que produce escuchar a Dios, conocer a Dios por medio de su palabra. Así que la exhortación a la iglesia hebrea, en este caso, no proviene del mismo. El autor de Hebreos no lo está haciendo simplemente porque a él se le ocurrió, sino que simplemente es Dios obrando a través del autor de Hebreos para exhortar la necesidad que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tuvo en ese tiempo y sigue teniendo en este tiempo a esta altura de los siglos. Hermanos, la autoridad de exhortar del autor de Hebreos, la autoridad de exhortar del pastor que está predicando en este día, no viene de la capacidad personal, sino que viene de Dios, proviene de Dios. Dios es aquel que está levantando heraldos para proclamar la verdad. El Espíritu Santo usa personas pecadoras como yo, personas pecadoras como el autor de Hebreos, para infundir la verdad en el corazón de sus hijos. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón para que Dios obre con poder en la necesidad que tú tienes hoy día de ser transformado en tu conocimiento, renovado en tu conocimiento del Dios de los cielos. Por eso necesitamos, con mayor razón, con mayor fuerza, con mayor dedicación este año 2021, meternos firmemente en la palabra. Métete firme, escudriña las Escrituras, ponte una meta profunda, clara, de poder escudriñar, de leer la Biblia una vez, por lo menos una vez en este año. Hermanos, Dios todavía nos habla y gracias a Dios por eso. Dios nos habla y Dios nos habla por medio de su palabra. La pregunta es si hoy tú estás llano a escuchar a Dios. Hermanos, estamos llamados a escucharle, estamos llamados a creer y estamos llamados a obedecer, como también estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Por lo tanto, frente a este comparativo que el autor de Hebreos está haciendo frente a Moisés, que las personas, los hebreos, en algún sentido de la palabra, idolatraban, le tenían como un gran líder a Moisés. Ellos necesitaban entender que por sobre lo que Moisés propuso, Cristo el Señor, la palabra encarnada, es más relevante. Tú puedes escuchar a mucha gente, tú puedes escuchar a muchas buenas personas sabias de este mundo, pero lo que más necesitas tú y yo es escuchar al Señor, escuchar a Cristo. Amén. Por lo tanto, el primer punto es la necesidad entonces
de escuchar la voz del Espíritu por medio de escuchar y leer las Escrituras, hermanos. Tan importante. El segundo punto, entonces, es este llamado a no endurecer el corazón. Vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 11. Esta citación del Salmo 95 dice, partiendo del verso 7, si oyereis hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es fuerte leer esto, ¿no? La reacción que Dios tiene frente a la dureza del corazón. Amados, esta es una citación del Salmo 95. Este salmo fue escrito alrededor de 4 siglos después de esta peregrinación por el desierto. Todo lo que sucedió en ese tiempo fue escrito, fue transmitido de generación en generación, para que en la época, por ejemplo, del salmista, él también utilizara ese paradigma, ese hecho histórico que todo el mundo conoce, que ellos dudaron. Recuerden, ellos salieron de Egipto con mano poderosa, llegaron al inicio del desierto, tuvieron ahí un tiempo precioso de plantearse un nuevo tiempo y llegaron a las orillas de la tierra prometida y enviaron 10 espías, ¿recuerda usted? Y enviaron los espías, pero solo dos creyeron. La mayoría de ellos no quiso creer y decidieron volver, querían volver, ellos no querían seguir adelante y esa incredulidad trajo consecuencias. Y esto es lo que se está citando, el Salmo 95. Por favor, acompáñame a ver el Salmo 95. Vamos juntos a leerlo rápidamente para tenerlo también en nuestra mente, muy claros, y entender lo que David está apuntando aquí, ¿cierto? En el Salmo 95, que es lo que está siendo citado en Hebreos capítulo 3. Dice así, venid, clamemos alegremente a Jehová. Este es un cántico. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¡Wow! Pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjense lo que dice adelante. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Lo que el texto está mostrando es justamente que si vamos a adorar a Dios, tenemos que tener, si vamos a servirle, si vamos a reconocer quién es, lo más que tenemos que atender es nuestro corazón, tener cuidado con nuestro corazón. Y lo tremendo es que aquí al final del Salmo 95, Dios juró, Dios dijo que juró, Dios juró no perdonarles en ese minuto. Hermanos, es como si Dios dijera, si ustedes no quisieron escuchar mi voz, si ustedes se rebelaron, si ustedes han sido incrédulos, yo también, ahora no quiero estar con ustedes. Yo no voy a ir detrás de ustedes. Si ustedes no quieren venir en pos de mí, yo no voy a ir en pos de ustedes. Hermanos, este era el pueblo de Israel, el pueblo que fue sacado de Egipto, el pueblo que fue salvado con mano poderosa. Hermanos, si usted puede recordar alguno de los hechos, podríamos decir que Dios rompió el yugo del pueblo y lo hizo libre, lo sacó de la tiranía de Egipto, hermanos. Dios derribó todas las deidades de Egipto. Dios abrió el mar rojo, Dios hizo brotar agua de una roca, Dios hizo caer maná del cielo para este pueblo, hermanos. Dios envió codornices para alimentar a la gente cuando ellos estaban en el desierto. Dios permitió que sus sandalias, que sus zapatos, digamos, en términos modernos,
y sus ropas, sus vestidos no se envejecieran, hermanos. Dios enviaba una columna de fuego para calentarlos en el frío de la noche, pero también para despejar su ruta, y en el día, hermanos, Él ponía una nube para guardarlos del sol, para poder mostrar su gracia, poder mostrar su bondad, para que el día de calor no fuera abrasador para ellos. Hermanos, Dios derrotó a sus adversarios delante de ellos. Dios manifestó su gloria delante de ellos. Dios relacionó toda su gracia con ellos. Se manifestó poderosamente, hermanos. Hizo milagro tras milagro sobre la vida de este pueblo, y sus necesidades fueron suplidas, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero a pesar de todo esto, hermano, a pesar de toda la bondad que Dios les ha mostrado, como probablemente le ha mostrado con tu vida, ¿cuántas veces Dios se ha mostrado a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha sustentado? ¿Cuántas veces Dios te ha ayudado? Dime, ¿cuántas veces Dios ha mostrado su gloria con tu vida y con tu familia? Y ante todo esto, como pasó con Israel, ellos desarrollaron incredulidad en su corazón. Ellos comenzaron a murmurar de Dios. Ellos no estaban realmente creyentes de Dios. Ellos comenzaron a dudar. Y ellos comenzaron a reclamar una y otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Dios juró que no les permitiría entrar a toda esa generación a la tierra prometida. Un viaje que duraba 40 días como máximo les significó 40 años en el desierto, y toda esa gente rebelde, incrédula de corazón, vagó por el desierto durante 40 años, hermanos, y sus huesos, sus vidas fueron abrazados por el desierto caliente, y se convirtió el desierto en el cementerio para enterrar a todas estas personas. Un pueblo puede conocer a Dios, hermanos. Personas pueden conocer a Dios, pueden haber gustado de la gracia de Dios, pero por la dureza de su corazón experimentarán periodos muy largos de disciplina, de sequía de sus almas, incluso la muerte. Esa es la advertencia que David hacía en el Salmo 95 y que el autor de Hebreos le está haciendo a los lectores, como también Dios nos está haciendo a nosotros una advertencia, un llamado a atender. Esto no es distinto a lo que el apóstol Pablo también plantea en 1 Corintios capítulo 10. Fíjense, este evento en el desierto viene a ser una enseñanza paradigmática para las generaciones futuras. Eso está puesto ahí y está escrito para que nosotros no hagamos lo mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 10. Por favor, acompáñenme, vamos a leerlo. Vamos a leer varios versículos aquí. El versículo 1, vamos a leer hasta el verso 12. Por favor, dice. Miren lo que dice el apóstol Pablo, citando los mismos eventos del desierto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube. Recuerden, ellos caminaron bajo la nube protectora de Dios. Y todos pasaron el mar. Claro, todos pasaron. Ellos vieron a Dios abrir el mar. Y dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. No, claro, ¿cómo va a ser? Fíjese, solo dos creyeron, todos los demás no. Y dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, ponga atención, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, dice el verso 6, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Qué tremendo llamado. Aquí el Antiguo Testamento se nos dice que fue escrito para que tengamos grandes ejemplos, para que haya un gran ejemplo para nuestra vida. Si vamos a caminar en el 2021, si vamos a trazar nuestra ruta en el 2021, tenemos que entender las cosas que han pasado atrás. Sabemos por la Biblia que muchos se mantuvieron en pie. Es más, hermanos queridos, dice ahí el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el que pensaba estar firme cayó. Los judíos pensaban que ellos estaban firmes, ellos estaban de pie y cayeron. Todos, casi todos, excepto dos, cayeron muertos en el desierto. La apostasía, hermanos amados, se manifestó en el corazón de ese pueblo y ahora se está manifestando en los lectores de la carta de Hebreos. Y esta es una alerta, les dice, hey, ustedes vinieron, ustedes llegaron, ustedes fueron creyentes, ustedes abrazaron las creencias, pero ahora frente a las dificultades, frente a que no se están congregando, frente a que a lo mejor el pastor no te ha llamado lo que te gustaría que te llamara, frente a tantas cosas, la fe de muchos se está enfriando. Debido a esto, el autor de Hebreos, hermano, está exhortando a la iglesia de Cristo a no incurrir en el mismo pecado. Lo importante entonces de recordar esta enseñanza de Hebreos es que no está atacando la doctrina de la perseverancia de los santos. No, esa es esa idea de que una persona puede recibir la salvación y después perderla. No, sino que está afirmando que la apostasía es algo que sucede solo en aquellos que parecen ser verdaderos creyentes, ya que todos conocemos personas que comenzaron en el cristianismo y hoy día se alejaron. Y parecieron cristianos, y oraron, y cantaron, hicieron muchas cosas, hicieron cosas para el Señor, pero se apartaron porque su corazón se endureció por la incredulidad. Ellos nunca han sido salvos. Primera de Juan 2:19 lo dice con claridad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice Primera de Juan 2:19, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Léalo, por favor, en Primera de Juan. Así también, algo muy similar, al final del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús habló de que existen falsos creyentes. En Mateo capítulo 7, 21, vamos a verlo, por favor, acompáñame. Quiero que lo veas tú directo en el texto. Mateo 7. Vamos ahí. Mateo 7, por favor. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor es claro en decir, como también lo plantea la doctrina que está siendo enseñada en el libro de Hebreos, que hay personas que están dentro, abrazando el cristianismo, parecen creyentes, cantan, estudian, leen la Biblia eventualmente, pero llegan frente a los momentos de dificultad y retroceden, y la incredulidad comienza a manifestarse en su corazón, y muchos de ellos terminan apartándose del Dios vivo. Nunca nacieron de nuevo, compartieron ahí, estuvieron con los creyentes, así como Judas. Si usted recuerda, en Juan capítulo 13, en el verso 11 y en el verso 18, se habla de que Judas estuvo ahí, estuvo con ellos, practicó las mismas cosas, hizo las mismas cosas que los demás apóstoles con Cristo. Pero capítulo 13, verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, Jesús hablando, por eso dijo, no estáis limpios todos. El Señor sabía que no todos habían nacido de nuevo, no todos habían sido lavados por el Espíritu. Y el verso 18, Jesús agrega, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumplan las Escrituras, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Judas no era salvo, y la Escritura fue clara en decirlo en el Evangelio de Juan, que esa persona no salva, aunque estuvo con ellos, se manifestó, salió de ellos, para que se manifestara que no era de ellos.
Hermanos, Hebreos es una advertencia para que pruebes tu propio corazón. No es para que mires para el lado, ¿eh? Esto no es una doctrina para que yo empiece a decir, no, es que este hermano parece que no es salvo. No, es que esta hermana parece que no es salvo. No, es para que mires tu propio corazón. Porque hoy día quizás tú has endurecido tu corazón, no te quieres conectar, no te quieres congregar, no quieres participar con tus hermanos, no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás buscando a Dios y tu corazón se está endureciendo y la incredulidad está comenzando poco a poco a abrazar tu corazón. Otro ejemplo que vemos también en la Escritura es Demas. El apóstol Pablo hace referencia en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10, acerca de este colaborador, ¿cierto? Que él tuvo en un tiempo, que estuvo con ellos, pero que después abandonó el ministerio, abandonó a Cristo. ¿Por qué? Porque él comenzó a amar más el siglo actual, las cosas del mundo. Él amó más al mundo. Y por eso la advertencia de este texto es que si ellos, aquellos del desierto, toda esa gente que vio a Dios, que vio, que palpó a Dios, que estuvo en el pueblo, que estuvo ahí congregado con el pueblo, no entraron, ustedes tampoco entrarán. Esa es la advertencia. Que si ellos no entraron con Moisés, aquellos que no siguen a Cristo con pasión, con convicción, con renovación diaria de oración, de lectura de la Biblia, tampoco entrarán. ¿Por qué? Porque van a persistir, hermanos, en una incredulidad que se manifiesta de manera práctica. La incredulidad no es algo solo que se queda en el corazón. La incredulidad se ve en las obras. Hermanos, esta gente, las que estuvieron en el desierto, vieron las obras de Dios, vieron las señales de Dios, vieron los milagros, vieron cómo Dios les liberó, vieron cómo ellos pertenecían a un pueblo llamado, hermanos, pero no quisieron escuchar. Experimentaron el cumplimiento de las promesas, vieron muchas cosas que fueron cumplidas de manera portentosa, pero no creyeron. No creyeron. Ellos prefirieron decir creo, pero en su vida, sus hechos y sus conclusiones finales y sus reacciones finales demostraron que ellos realmente no tenían una fe firme. Hermanos, y me refiero a esto, porque hay personas que dicen ser creyentes. No, pero pastor, yo no me congrego, yo no leo todos los días la Biblia, pastor, porque escucha, soy un fanático. O oro de vez en cuando en la mañana, yo siempre me conecto y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. ¿Quién te dice así, no? Pero hermanos, nuestras obras muestran nuestra fe. Así lo dice Santiago, capítulo 2, versos 17 al 19, y quiero recordarte, lo dice así. Así también, si no tiene obras, la fe es muerta en sí misma, dice la Escritura. Hermanos, vuelvo a repetir. Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, dice el verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es tanta la gracia decir creo. La vida nuestra, las reacciones frente a la exhortación, la reacción nuestra frente al llamado de Dios a ciertas prácticas piadosas que debemos llevar los hijos del Señor. Nuestra reacción y nuestra vida va a mostrar si nuestra fe es vana, está muerta, o nuestra fe es una fe real que es fruto de esa salvación real que una persona tiene. Hermanos, esto nos lleva, creo, a una aplicación muy clara. Y esto es una aplicación para todos aquellos que estamos hoy día escuchando. Quizás has tenido el privilegio de estar en una iglesia, ¿cierto? Y en este sentido, esto no es un mensaje para los no creyentes. Es un mensaje directo a los creyentes. Has tenido el privilegio de estar en una iglesia. Has tenido el privilegio de ser parte de una comunidad cristiana. Has tenido el privilegio de compartir la cena del Señor con la iglesia de Cristo. Has tenido el privilegio de gustar la gracia y lamentablemente has vuelto atrás. Te has quedado en el camino. Te has encerrado en ti misma. Te has encerrado en ti mismo. Tus prioridades, tu manera de vivir, tus propios paradigmas están dominando y guiando tu vida y no la palabra del Señor. Quizás dices, pero pastor, yo sigo creyendo.
¿Por qué no necesito esto? Yo no necesito aquello. Yo no necesito congregarme, yo no necesito estar con los hermanos todo el tiempo, no necesito ser tan fanático, no necesito disipularme, no necesito disipular a otros, como si yo pudiera decir yo no debo disipular a nadie. Hermanos, esto es una advertencia, es una exhortación. Estamos iniciando un nuevo año. Y de parte de Dios les digo, por medio de su palabra, no digas que crees y eres salvo, sino buscas a Dios y guardas sus mandamientos. Ese es el llamado como aplicación que el texto de Hebreos también está haciendo a nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos. Algo similar sucedió en Europa, hermanos. Europa, un pueblo que tuvo naciones completas donde el impacto del evangelio penetró a todo nivel cultural, a todo nivel socioeconómico. Países fueron considerados casi un país protestante, hermanos. Pero hoy día de eso queda muy poco. ¿Por qué? Porque se transformaron en personas que iban a la iglesia, simplemente. Personas que tenían ciertas prácticas religiosas. Personas que decían, no, pero si yo oro todas las mañanas. Yo igual trato de ser una buena persona, no daño a nadie. Trato de vivir la vida como un cristiano. Pero comenzaron a hacerlo por costumbre. Se transformaron en personas, así como pasa en el catolicismo, personas que tienen una práctica nominal en realidad. Nominal. Simplemente dicen que son. Han escuchado por ahí personas que dicen que son católicos, pero ellos no practican el catolicismo romano con fidelidad. Y hay personas que dicen ser cristianos y no viven el cristianismo en sus vidas. Por lo tanto, esto no es algo extraño, no es algo raro. Lamentablemente estas cosas pasan lentamente. Y yo creo que tenemos que destacar algunas cosas aquí que son importantes. Primero, darnos cuenta que el pecado es una ofensa a Dios. Dice el texto, no endurezcas tu corazón, no endurezcas vuestros corazones, dice el verso 8 de Hebreos. Como en la provocación, en el día de la tentación, allá en el desierto, donde tentaron, dice el Señor, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermanos queridos, tenemos que tener en cuenta que no fueron los egipcios ni los pueblos paganos los que fueron acusados de dureza de corazón. Fue el pueblo de Dios. No estamos criticando y siendo acusadores del mundo. Estamos cuestionando, y esta palabra está cuestionando, a personas que dicen ser creyentes y ceden frente a la seducción del pecado. Satanás sabe lo que te va a aconsejar. ¿Sabes lo que Satanás te va a aconsejar? Es que pospongas para mañana lo que es necesario hacer hoy. Hoy hay que arrepentirse y cambiar la vida. Hoy hay que dejar esas prácticas autistas cristianas de estar lejos de Dios y de los demás, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta demora, ¿sabes lo que va a producir en tu corazón? Lo va a endurecer. Será como una piedra. Y el Señor puede llegar el momento, como lo hizo con Israel. Ustedes no quisieron, ahora yo no quiero. Es un llamado de Dios a tener mucho cuidado, porque con Dios no podemos jugar, hermanos. Los israelitas cometieron 3 pecados. Provocaron a Dios, lo provocaron como lo hicieron ahí en Meriba, ¿cierto? Que se traduce esto como de pelear con Dios, y lo hicieron a través de pelear con el representante de Dios, con Moisés. Se levantaron contra Moisés. Es como si dijeran, no, pastores, que no, porque tú, porque porque no se hace esto, porque no se hace lo otro, yo no voy a la iglesia, yo no participo, yo no hago esto, yo no hago, porque provocaron a Dios. Tentaron a Dios. Piensen como lo hicieron ahí en Masá, hermanos. Tentaron a Dios. Es como decir, hey, si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y pusieron al Señor a prueba, hermanos. Es tremendo, se rebelaron contra Dios, no quisieron creer, hermanos, después que los espías regresaron. No solamente no fue el evento en el cual se mostró su corazón endurecido. La Escritura prueba y muestra que 10 veces ellos rechazaron al Señor. En Números 14:22 dice, todos los que vieron mi gloria, dice Dios, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y han oído y no han oído mi voz. Yo quiero preguntar, ¿cuántas veces Dios te ha hablado sobre ciertas cosas que debes dejar? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado sobre cosas que debes hacer? Sobre congregarte, sobre ser fiel en áreas de tu vida, mas no has escuchado. ¿Cuántas veces
Aquí dice la Escritura que Dios los aguantó a ellos 10 veces y no quisieron escuchar la voz. 10 veces Dios les habló. Dios usó a Moisés, al profeta. Quizás Dios ha usado al pastor para tu vida. Quizás Dios ha usado a tu cónyuge. Quizás Dios ha usado a tus hijos. Quizás Dios ha usado a tus padres para advertirte. Quizás Dios ha usado hasta un incrédulo para hablarle a tu vida y no has querido escuchar. Este momento donde estamos iniciando el año, hay un llamado de Dios al arrepentimiento y a pedir perdón con sinceridad por el pecado de la incredulidad que se manifiesta en la manera como vivimos nuestra relación con Dios, nuestra relación con su iglesia y nuestra relación con el mundo en todos los días. Hermanos, segundo, entonces, este pecado que cometió el pueblo también es una ingratitud, hermanos, es una ingratitud contra Dios. El verso 10 muestra que 40 años, dice el texto, estuve con la nación, disgustado. Dios se disgustó 40 años y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo provocó la ira de Dios, hermanos. Lo puso a prueba y Dios entonces durante 40 años, 4 décadas, Dios les mostró sus obras, les mostró y ellos siguieron duros. Dios hizo milagros para bendecirlos. Ellos se rebelaron impresionantemente y por eso es un llamado, hermanos queridos, a tener cuidado con lo que está pasando en nuestro corazón. El pecado es una conspiración contra la bondad de Dios. Es una afrenta a la gracia de Dios. Es un gesto de profunda ingratitud a la generosa providencia de nuestro Señor. Por favor, acompáñame al libro de Números, capítulo 14. Quiero mostrarte algo aquí que es precioso y al mismo tiempo desafiante. Números, capítulo 14, por favor. Acompáñame, Números 14. Ya lo tienes por ahí. Yo lo estoy buscando aún. Verso 11 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermano, hermana, ¿hasta cuándo no le creerás? ¿Hasta cuándo seguirás caminando por tu propio consejo? ¿Hasta cuándo seguirás sumido en tus propias rebeliones? ¿Hasta cuándo seguirás tu propio camino sin atender a la palabra preciosa, santa, genuina, verdadera de nuestro Dios? Hermanos, Dios acusó al pueblo de Israel de cometer siempre estos errores, estos pecados en sus corazones, porque las prácticas nuestras brotan del corazón. Alguien que no ora, alguien que no lee la Biblia, alguien que no se conecta con la iglesia y vive en comunidad, es porque está revelando lo que hay en su corazón. Ahí está el problema. Pecar, hermanos, es errar en el blanco. Pecar es taparse los oídos a la voz de Dios y desobedecerle directamente. Pecar es desviarse de los caminos de Dios en lugar de andar por ellos. Y tercero, que creo que es importante atender aquí, es que todo pecado atrae la ira de Dios. Versículo 11 de Hebreos 3 dice así: por tanto juré en mi furor, en la ira de Dios, que no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuando el Señor promete, Él cumple. Y Él juró, y Él cumplió. Alguien podría decir, oh, pero es que el Señor me dice, pero Él tiene misericordia. Sí, pero cuando Dios define y decide algo, Él no va a cambiar. Él juró, no entrarán en mi reposo. 40 años estuvieron vagando en el desierto. Hermanos, ¿cuántos años vamos a vagar fuera de la gracia de Dios si mantenemos nuestra incredulidad? ¿Qué consecuencias para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijitos, tu hijita, tu hijito vas a tener por la incredulidad de tu corazón? Hermanos, arrepintamos. Si vamos a iniciar este año, no podemos caminar en incredulidad, porque la incredulidad es un peligro terrible, hermanos, es un tremendo, terrible
es el pecado de la incredulidad. ¡Wow! ¡Qué esperanza tenemos! Hermano, no te rindas. Tercer punto, no te rindas a esa incredulidad. Vamos por favor a Hebreos 3, versos 12 al 14. Dice, mirad hermanos, mirad, pon atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermoso el texto, ¿no? Los pecados de Israel contra Dios fueron la expresión, sin duda, indignante, ¿no? Indignante de la incredulidad de sus corazones. Esa es la respuesta clara aquí en el texto. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor tiene misericordia y nos alerta a nosotros en este tiempo. Pone ese evento pasado como un gran ejemplo, como lo vimos en el Salmo 95, como lo vimos en 1 Corintios 10 y ahora aquí en Hebreos 3 también. Es una advertencia a no caer en los mismos problemas. Por eso, en primer lugar, nos dice que tengamos cuidado con la incredulidad. No es cualquier cosa. La gente cree, no, si yo soy creyente. Cuidado, puede ser hoy día un tremendo incrédulo práctico. Tremendo incrédulo. Por lo tanto, el texto nos dice, mirad, hermanos. Y esta palabra mirad está en un presente imperativo. Es una orden, hermanos. No es que mires si quieres o no. Tienes que poner atención y poner atención de manera continua. Necesitamos ser vigilantes sobre lo que está pasando en nuestros propios corazones, porque la incredulidad es una trampa. Es una trampa, hermanos. Es una trampa que insidiosa, que gobierna nuestros corazones como una red que nos va a atrapar y no nos va a permitir avanzar, nos va a hacer prisioneros, hermanos. La incredulidad es esa obstinada negativa de creer en lo que Dios dice. Es esa obstinada negativa en decir, Dios dice, pero yo digo. Es esa obstinada negación a decir, Dios me manda, pero yo tengo otra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, dice la Escritura, mirad, pon atención, porque debemos reconocer que nuestro corazón es un corazón engañoso, corrupto, que tiene una tendencia a alejarse de Dios mayor que a acercarse a nuestro Dios. No es algo que solamente le va a pasar a ti, me pasa a mí, le pasa a todos. La tendencia nuestra es alejarnos, así como los israelitas, hermanos, fueron presa de la incredulidad, los sucesores de ellos, los cristianos, también tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa de la incredulidad. ¿Y cuál es la fuente de la incredulidad? El verso 12 dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La fuente es corazón. Esa palabra corazón malo, que es cardía poinera, es esa idea de un corazón maligno, perverso, que está pervertido, ¿cierto? Que es el laboratorio, el lugar donde se crea, donde se forja esta incredulidad. Es un inicuo corazón que genera, ¿cierto? Donde brota, nace toda esta negativa a seguir la palabra de Dios. A decir, Dios dice, pero yo digo. A hacer conforme a mi voluntad y no a la de Dios. Seguir mi propia prudencia y no la sabiduría maravillosa de Dios. La incredulidad, hermano, no viene de afuera. La incredulidad no viene de otros. Está en mi propio corazón. En tercer lugar, vemos que el verso 12 también nos dice que hay efectos de esta incredulidad. ¿Cuáles son los efectos? Dice el verso 12. Para apartarse del Dios vivo, hermanos. La palabra griega apostenai, que está ahí en el texto, que es apartarse, ¿cierto? Tiene esta idea, o es la fuente de lo que nosotros entendemos como una apostasía, una desviación fruto de esta incredulidad. La incredulidad, hermanos, conduce a una apostasía, a una desviación definitiva de la verdad. Es un alejamiento del Dios vivo que causa la muerte eterna. La muerte eterna en el infierno, hermanos, apartarse del Dios vivo. A pesar de la liberación, a pesar de los portentos que Dios dice, hermanos, no tiene perdón y es una conspiración contra el amor de Dios. Apartarse entonces de Dios es seguir el camino de la muerte. Esa es la amenaza de la incredulidad. Del verso 13, la segunda parte del verso 13, luego vamos a volver a la primera parte, el verso 13 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. Hay una amenaza de esta incredulidad, que nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón se endurece. La incredulidad produce un endurecimiento gradual. Esto no pasa de un día para otro y eso es lo peligroso. Las personas poco a poco comienzan a deslizarse, a endurecer su corazón, a alejarse de la oración, a alejarse de la lectura, a alejarse de los miembros de la iglesia, a alejarse del congregarse, del compartir el evangelio, hermanos, porque son presas del engaño del pecado. Y es bien paradójico, porque el pecado ofrece placer y malestar. El pecado ofrece libertad y esclaviza. El pecado ofrece vida y mata, hermanos. El pecado siempre te va a llevar, y esto pone mucha atención, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que te gustaría ir. El pecado siempre te retendrá más tiempo de lo que te gustaría quedarte. El pecado te costará un precio mucho más alto del que te gustaría pagar por ese placer, hermanos. El pecado es una estafa, es una farsa, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y la incredulidad nos deja presa de todo el pecado y sus consecuencias. Vas a ir a lugares por el pecado que nunca te hubiera gustado ir. Vas a quedarte en lugares que no te gustaría quedarte más tiempo. Vas a tener un pago enorme que jamás te hubiera gustado pagar a causa de la incredulidad y no apartarse del pecado, apartándose del Dios vivo, hermanos. La brillantez de este pecado es una farsa, son ofertas mentirosas. El pecado tiene una paga, el salario del pecado es la muerte. El pecado, hermanos queridos, tiene la capacidad de calcificar, de petrificar el corazón humano, adormecer la conciencia y destruir tu vida y destruir mi vida. Y por eso te necesitamos, hermanos queridos, mucho cuidado frente al pecado de la incredulidad. ¿Qué podemos hacer entonces, pastor? Dirá alguno. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el antídoto ante la gravedad de la incredulidad? La Biblia nos muestra, por favor, acompáñenme al capítulo 3, la primera parte del verso 13 y el versículo 14 dicen así. Antes que esto pase, antes que el corazón se endurezca, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. 3 son los antídotos que la Biblia nos plantea frente a la incredulidad. Lo primero es la exhortación mutua, lo dice claro el versículo 13, la primera parte. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hermanos queridos, si nosotros somos parte de una comunidad, tenemos el lugar apropiado para poder recibir ayuda frente a este gran problema que tenemos en nuestros propios corazones, que se llama incredulidad. En términos prácticos, tú y yo necesitamos una comunidad cristiana donde estar metidos, fuertemente metidos, no como cometa Halley, de repente aparecer. Hay cristianos que de repente aparecen en las iglesias. Hermano, tú y yo necesitamos una comunidad que sea una comunidad franca, que nos diga, que nos exhorte, que nos corrija, que nos ame a través de decirnos cuán mal estamos en nuestras áreas, que nos motive a seguir lo bueno y a abandonar lo malo, hermanos. Lamentablemente lo digo con pesar en mi corazón, algunos evitan la comunidad, algunos la evitan, no les gusta estar con los hermanos, viven solos, se apartan. Impresionante. Por otro lado, hay personas que no reciben la exhortación, no la reciben, la evitan, no quieren que les digan nada. Pero si se les propone una exhortación, ellos se enojan, se desagradan, ¿no? Andan con cara larga, hermano, en términos chilenos, coloquiales, ¿no? Cara larga. Y eso es un gran síntoma, es una evidencia muy clara de la incredulidad de su corazón. El que tiene un corazón abierto a la relación con Dios, el que realmente está interesado y ama a Dios con su corazón, esa persona quiere crecer. Esa persona quiere crecer y está totalmente abierto a cambiar, a escuchar la corrección, porque sabe que es una bendición para su vida. El que se arranca de la comunidad, el que no quiere mostrar sus pecados, el que no aguanta corrección, está mostrando ya en ese momento cuán duro está su corazón incrédulo. Hermano, ¿cuánto necesitamos escuchar y atender a este llamado que Dios nos está haciendo? ¿Y cuándo tienes que hacerlo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy tienes que llamar a tus hermanos. Hoy tienes que atender el llamado que Dios te está diciendo. Necesito congregarme.
Necesito que me digan en qué estoy mal. Necesito que me hablen la palabra. Necesito que me disipulen. Necesito el consejo de Dios a través de mis hermanos y mis hermanas. Necesito, porque yo quiero cambiar y que mi corazón no me robe y me arrastre al pecado de mi alma, a creerme sabia en mi propia opinión, a creerme sabio en mi propia opinión y vivir la vida a mi manera y no como Dios lo dice. Porque mañana, hermanos, ¿sabes qué? Puede ser tarde. Y es lo que dice el texto en Hebreos. Dios trajo juicio sobre ellos, los soportó un tiempo y después los soltó. Los soltó. Quizás mañana ya no habrá gracia. Ese es el mensaje del texto. Quizás mañana no habrá un pastor que te va a exhortar, a insistir, a confrontar en tu corazón. Quizás no vas a tener a un hermano cerca. Quizás no vas a tener a tu cónyuge cerca que te exhortaba y que te decía, al esposo, a la esposa, que te confrontaba en tus pecados. Y esto puede pasar, hermanos, dado que Dios puede llegar un día a no seguir insistiendo contigo, como pasó, y esa es la advertencia del libro de Hebreos. Puede haber un momento donde ya no hay tiempo para que Dios insista nuevamente. La iglesia entonces es una comunidad de creyentes que aman a Dios, pero que también cuidan unos de otros, exhortándoles la palabra. La comunidad cristiana, la iglesia, no depende de un pastor. La comunidad cristiana es el cuerpo de Cristo. Un hombre como yo, y aunque tuviéramos 20 pastores, no podríamos atender la exhortación de cada corazón. Es más, necesitamos entender que hay cosas que yo no sé, pero tú sí sabes. Y necesitamos estar involucrados en la exhortación mutua de nosotros, de los otros hermanos queridos. Además vemos en el verso 14 de que somos unidos con Cristo, estamos con Cristo, somos participantes de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Somos miembros de su cuerpo, estamos injertados en Él, fuimos crucificados con Él, morimos con Él, resucitamos con Él, estamos sentados en las regiones celestiales con Cristo y nuestra unión con Él es orgánica y vital. Y por eso, si somos realmente creyentes, vamos a perseverar en la fe. Como dice la segunda parte del verso 14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este es el paralelo con Hebreos 3:6. Si usted recuerda, Hebreos 3:6 dice, porque Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Son los creyentes genuinos, reales, los que profesan firmemente su fe en el Evangelio y permanecen en ella, los que van a vida eterna. Ninguna persona que profese ser creyente, ¿cierto?, entrará en el reino de los cielos, a menos que persevere en la fe hasta el fin. Para concluir, del verso 15 al 19, vamos a ver que la incredulidad resulta en pecados graves contra Dios, trae consecuencias graves. Versos 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué vemos aquí para concluir? Primero que nada, la dureza del corazón. Cuando Dios habla, hermanos, Él es digno de ser escuchado. Y Dios muchas veces va a hablar a través de personas imperfectas que predican su palabra perfecta para que la gloria sea de Él y no del que aquel que la predica. Pero Dios habla muchas veces a través de siervos, de hermanos, de familias. Dios te va a hablar. Y Él es digno de ser escuchado. Cubrirse los oídos, taparse los oídos a la voz de Dios es endurecer nuestros corazones y lo endurece aún más. Muchas veces las personas, padres, familias, etcétera, nos hablan de parte del Señor y nosotros no queremos escuchar. Nuestro corazón se pone como una piedra. Aunque tenga conocimiento de sana doctrina, hermanos, no siente nada. No siente ya no siente. Hay personas que he conocido en mi vida que conocen la doctrina, la saben, estudiaron doctrina,
pero frente al llamado, a la exhortación de Dios, no sienten nada. Ya no sienten. Sus corazones están alejados de Dios, están duros. Hay incredulidad en sus corazones porque están insensibles a la voz de Dios, hermanos. Un corazón duro rechaza el ofrecimiento de la gracia y permanece rebelde ante la expresión de un amor elocuente como el de Dios, de llamarte otra vez al arrepentimiento. La rebelión contra Dios es un pecado que también se muestra por esta incredulidad. De hecho, lo plantea como una pregunta. ¿Quiénes fueron los que habían oído y le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fue el pueblo a quien Dios llamó, a quien Dios libertó. Fue esa gente a quien Dios cuidó. Fue esa gente que vio los milagros de Dios. Fue esa gente que vio la poderosa redención desde Egipto. Es como muchos cristianos que han visto a Dios obrando en su vida muchas veces, pero no, se rebelan y quieren vivir su vida sin Dios, sin congregarse, sin atender el llamado de Dios, sin buscar en las Escrituras, leyendo lo que ellos quieren. Hermanos queridos, ese es un pecado grande contra Dios. Contra Dios. Por eso lo dice el verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Nuevamente vemos aquí que el autor hace una pregunta, ¿no? Pero también la responde. Dios actuó duramente con aquellos que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. No fue contra los paganos del mundo, fue contra aquellos que vieron y han visto obrar a Dios en sus vidas. Desobedecieron a Dios, lo dice el verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Hermanos queridos, la incredulidad conduce a la desobediencia y la desobediencia provoca el juicio divino. Repito, la incredulidad conduce a la desobediencia y la desobediencia provoca el juicio divino. Dios suspendió la promesa y aplicó el juicio contra aquellos que desobedecieron su palabra. La incredulidad llevó al pueblo de Israel a buscar a otros dioses. Murmuraron, se quejaron, desafiaron al Altísimo, desafiaron al liderazgo que Dios había propuesto y Dios trajo juicio sobre ellos. Y por lo tanto termina el texto diciéndonos en el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos amados, espero que la palabra de Dios haya sido clara para tu corazón. Es una exhortación a tener mucho cuidado en este año que comienza, frente a los desafíos, frente a las señales de los tiempos. Si tú no estás firmemente aferrado a Cristo, viviendo en comunidad como iglesia, recibiendo la exhortación, recibiendo el mensaje, hay un peligro muy grande que tu propio corazón te engañe. ¿Qué lecciones hemos aprendido entonces el día de hoy? Que la incredulidad es raíz de muchos otros pecados. Esa falta de confianza en Dios es el piso para tener muchísimos pecados en nuestras vidas y ceder frente a las debilidades que tenemos. Un ejemplo de esto, ¿no? Es la búsqueda de la felicidad fuera de la voluntad de Dios. Eso es parte de la incredulidad. Creer que lo que yo puedo proveer para mí mismo, encontrarlo a través de un novio, de una persona, de un nuevo matrimonio, de una relación sexual, va a darme lo que yo necesito para ser feliz. Eso es no creer a lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos va a llevar a tomar muchas malas decisiones. Esa incredulidad va a traer decisiones, relaciones con personas que no debíamos haber tenido, y eso va a traer consecuencias sobre nosotros. Muchos hoy día están cosechando las consecuencias de su incredulidad. Y la única oportunidad es volver a creer y tener confianza en que Dios les pueda ayudar. No siempre las consecuencias van a ser sacadas de sus vidas. Lo vemos en el pueblo, lo vemos en el mensaje de la palabra. Pero el pecado, hermanos queridos, siempre te llevará más lejos de lo que te gustaría ir. El pecado te retendrá más tiempo de lo que te gustaría quedarte en ese lugar. El pecado te costará un más alto precio del que te gustaría pagar. Por eso tenemos que hacer mucho cuidado y aprender de esto, aprender de este mensaje. Otra enseñanza, concluyendo, es que esta incredulidad es un proceso sutil, hermanos. No es de un día para otro. No avanza de manera violenta, sino va conquistando nuestra alma poco a poco. Las personas comienzan a dejar de creer en la narrativa de Dios.
dejan de creer en el mensaje, como algunos, por ejemplo, ¿no? Han dejado de creer en Génesis y han abrazado las ideas evolutivas y empiezan a integrar nuevas alternativas, y muchos de ellos ya ni siquiera creen en el texto, ya no creen en esas metáforas y algunos ya no creen en los milagros de la Biblia, otros poco a poco dejan de creer en Dios, que Dios les cuida. Pero es tremendo, ¿no? Dios les ha mostrado muchas veces cómo Dios los ha cuidado, pero poco a poco comienzan a dudar. Otros comienzan a albergar esta idea de que pueden vivir una buena vida matrimonial en yugo desigual, porque dejaron de creer en la palabra del Señor. Y otros incluso llegan a ser ateos dentro de la propia iglesia, participan de la religiosidad cristiana, pero no están viviendo relación del Espíritu con Dios ni en comunidad real, hermanos. Amados, el pecado va a trabajar en nuestra vida de manera lenta. Muchas veces poco a poco comienza a conquistar nuestro corazón, y por eso necesitamos a alguien que nos esté exhortando. Necesitamos estar juntos en comunidad para estar alertas. El pecado, hermanos, no tiene prisa. Puede tomar toda nuestra vida y quitarte todo lo que ganaste de Dios al final de tus días. El que persevera hasta el fin, ese es salvo. Tercer elemento que creo que es importante que tengamos atención es que si la incredulidad está presente hoy en nuestro corazón, independiente de la intensidad que ésta tenga, hermanos queridos, no esperes hasta mañana para atacar esa incredulidad con el arrepentimiento real y fe, porque la incredulidad es como un tumor canceroso. Todos sabemos lo que es el cáncer. Lo hemos vivido de manera personal o cercana. Sabemos que es un cáncer, no se ataca en el momento. Quizás mañana ya es tarde. La incredulidad es como un cáncer. Muchas personas comienzan a dudar y no atacan ya. Y luego la incredulidad los consume y se los lleva. Hermanos, debemos atacar rápidamente mientras se dice hoy. Mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones por la incredulidad. Debemos corregirnos, hermanos, mutuamente. Todos los hermanos debemos corregirnos. Todos los hermanos debemos animarnos a cambiar. Muchos, lamentablemente, se tornan cómplices de otros que están en corazones de incredulidad. La Biblia nos ordena exhortar a otros mientras se dice hoy, porque no podemos permitir que estas personas se endurezcan en su corazón, hermanos. Quiero ser claro, hay cosas que yo jamás voy a saber como pastor de la iglesia, pero tú las sabes. Tú sí sabes lo que pasa con tu hermano, con tu hermana. Tú sí sabes. Yo no lo sé. Y por temor o por una amistad mal entendida, te haces cómplice. Te lo digo delante del Señor. Te haces cómplice de su pecado y responsable del endurecimiento y su incredulidad que traerá consecuencias y el juicio divino. Por eso debemos mantener, hermanos, una vida de oración, un estudio continuo de la palabra, un congregarnos. Si vamos a estar firmes para este 2021, hermanos queridos, tengamos mucho cuidado con el corazón malo de incredulidad que nos aparta del Dios vivo y de todos los medios de gracia que el Señor ha instituido para salvar nuestras almas. Debemos mantener una vida de oración con un corazón constrito y humillado, el cual Dios no desecha. Hermanos, si una persona mantiene esta dinámica de protección mediante el cuerpo de Cristo, mediante la oración y la palabra, es muy posible que viva en victoria siempre, cada día, a pesar de todas las dificultades. Hermanos, tengamos claro que hay un gran peligro entonces en la incredulidad, pero hay un gran antídoto: acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir en comunidad, exhortándonos unos a otros cada día, mientras se dice hoy. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ha sido una exposición del texto exhortativa, quizás amplia más allá de lo que muchos hubieran querido, pero necesaria para que nuestro corazón entienda lo importante que es atender sobre el pecado de incredulidad. Señor, te alabamos en este día y te damos las gracias porque al iniciar en este año, además de llenarnos en esperanza en tu palabra, nos alertas de nosotros mismos, que tengamos cuidado y nos ayudemos todos como iglesia. Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra preciosa y porque tú estás con nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, espero que la palabra del Señor
haya sido clara y haya alertado tu corazón como el mío. El Señor también me está hablando a mí en ese sentido, a tener cuidado de mi propio corazón, como tú debes tener cuidado de tu propio corazón. Así que quiero animarte a que si estás con necesidades en esta área, busques ayuda. Si te diste cuenta que necesitas escuchar a Dios y no puedes, te cuesta, tu corazón está endurecido, hay pecados, pide ayuda, pide ayuda. Hay hermanos, hay hermanas, está la iglesia, somos la iglesia para ayudarnos unos a otros. Sin duda no todo puedo hacerlo yo, soy un hombre imperfecto y limitado, pero hay hermanos, hay líderes, hay grupos de conexión. Por eso yo animo a tu corazón a que te integres, porque puedes ser arrastrado solo mientras estés con Cristo, en el cuerpo de Cristo, con los hijos de Dios, buscando con devoción a Dios. Sin duda vas a tener la mayor protección para tu alma, para tu vida, para tu familia, para tus hijitos. Amén. Así que quiero animarte y también si tienes necesidades, por favor, escríbenos. Ahí en pantalla está nuestro teléfono, más 569-3494-6278, para que nos llames, nos escribas y por supuesto puedas manifestar tus necesidades. Si es posible, vamos a estar ahí atendiéndolas o llamándote o animándote. Así que te animo a congregarte con los grupos de conexión, a ser fiel en tus disciplinas espirituales, a ser fiel en tus pactos y compromisos con el Señor como Él es fiel contigo, y que sigamos adelante juntos en este año 2021. Les amo mucho en Cristo y espero que la gracia del Señor siga abundando en sus vidas y que puedan contar con su iglesia para poder ayudarles en lo que vamos juntos necesitando. No solo tú necesitas, yo también necesito a veces palabras de aliento. Yo doy gracias a Dios porque hay personas que también me ayudan, me exhortan, me animan. Tengo pastores, amigos, tengo hermanos, está mi esposa que es mi ayuda idónea, que siempre me ayuda, me alienta, me exhorta cuando debo ser corregido, porque también lo necesito. Y a veces también me encanta recibir un llamado. Probablemente hay personas que dicen, pucha, el pastor no me ha llamado. Bueno, también a mí me gusta que me llamen. Y si podemos hacerlo mutuamente, si podemos animarnos mutuamente con las limitaciones que tenemos, reconociendo esas limitaciones y no mirando solo mirando nuestras limitaciones, sino dando gracias por lo que tenemos, podemos caminar y crecer juntos por muchos años más. Así que, hermanos amados, que la gracia del Señor esté con ustedes en este nuevo año. Les animo a estar buscando del Señor. Este jueves continuaremos con la serie a las 9 de la noche sobre consejos al corazón en el área de consejería bíblica. El día miércoles en la noche con nuestro culto de oración. Así que no olvide de poder seguir firme buscando de Dios. Si no estás en un grupo de conexión, por favor, obedece el llamado de Dios y congrégate, al menos online, en este tiempo. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo mucho. Quiero también no dejar pasar esta oportunidad y saludar a Cindy, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Cindy, Dios te bendiga. Espero que estés bien y que lo hayas pasado muy bien con tu familia y que hayas tenido un lindo disfrutar. Les amamos en Cristo, a ti y a tu esposo, a tus hijitos, y que el Señor siga creciendo en ustedes. Les animo también a través de este mensaje a ti y a tu familia a buscar a Dios, a estar conectados con Dios y con su iglesia, y que la gracia de Dios siga abundando en ustedes también. Amén. Así que, hermanos amados, un abrazo grande. Feliz año nuevo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias te damos en esta mañana, ya esta tarde, Señor, por este tiempo tan precioso donde tu palabra ha sido expuesta y, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Señor, gracias porque tú pones ese arrepentimiento en nuestros corazones también, no para muerte, sino para poder volvernos a ti y a lo que tú quieres para nosotros. Señor, yo oro por tu iglesia, oro por las necesidades de cada uno, Señor, y sobre todo para que haya un despertar de buscarte con pasión, en oración, cada día, en oración, en leer tu palabra y en estar juntos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo grande, cuídese mucho en estos días y espero que nos podamos ver pronto a través de los medios de comunicación. Dios quiera que también podamos tener algunos encuentros presenciales pronto. Esa es mi fe y espero mi creencia y yo anhelo que el Señor así lo permita. Dios les bendiga.